Muy buenas noches. Este domingo se llevó a cabo la única elección que se va a realizar durante este año. Fue en Coahuila y fue para renovar el Congreso local. La noticia es que el PRI se llevó, como decían en las épocas gloriosas del PRI, carro completo, porque ganó de 16 distritos electorales los 16. Para hablar de esta elección que obviamente es muy importante a nivel local, pero que también nos da mucho que hablar de lo que esto puede significar para la política nacional. Saludo a Vanessa Romero. Saluda. ¿Qué tal? Saluda. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vanessa? Y esta noche nos acompaña Javier Aparicio, profesor de investigador del CIDE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y nos acompaña también Rubén Moreira. Él fue gobernador de Coahuila y actualmente es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Estás feliz? Pues sí se me nota, ¿no? Es como los del Cruz Azul. Yo digo, nos van a tener que aguantar 6 meses, man. Por lo menos. Vamos a estar insoportables 6 meses. Acá duró un poquito más, un año, ¿no? ¿A qué se debe, tú crees, Rubén, la victoria del PRI? ¿Cómo se ve desde dentro? Bueno, primero con mucho gusto, pero yo tengo 4 ideas al respecto. La primera, una ciudadanía que sale a votar con mucha cultura democrática, cultura cívica, que lo hace tranquilamente, en paz. Rompieron récord, ¿no?, de participación. Sí. Para una intermedia, ¿no? Para una intermedia de diputados, sí. Esa es una de las sorpresas que hay. La otra sorpresa es la distancia con el segundo lugar. Se sabía que se iban a ganar los 16 distritos, las encuestas que circulaban y así lo preveían y se sentía también. Segundo tema, pues es una intermedia que es al final una evaluación del gobernador. Y el gobernador sale muy bien calificado, es un gobernador con experiencia, ha sido 2 veces alcalde, diputado, funcionario del gobierno del estado y tiene pues buenos resultados, mucha tranquilidad, mucha formalidad laboral. Mucha seguridad, eso sí, exacto. Mucha seguridad, como lo dices tú. 3 de las 6 ciudades más tranquilas del país están en Coahuila, que es Saltillo, Piedras Negras y Torreón. Y además, pues hay el convencimiento que están haciendo bien las cosas. Tercer tema, creo que la dirigencia nacional, Alejandro Moreno, Carolina Vigiano, han empujado al partido a ser una oposición que está presente todos los días. Y 4, pues es evidente que Morena trae problemas y que hay una coyuntura donde todos los días algo les sucede. Yo creo que eso determinó mucho el resultado, esas 4 cosas de Coahuila. Ahora, Vanessa, Morena no aceptó, o sea, sacó el tema del fraude electoral, ¿no? Yo creo que ambos partidos que hoy pues podemos hablar de triunfadores o los 2 primeros lugares en Coahuila se equivocan en su narrativa. Yo creo que Morena se equivoca al señalar que el resultado de la elección es exclusivamente atribuible, digamos, a las irregularidades que conocemos de la elección del domingo. Las irregularidades existen. Hoy sabemos que hay casillas con el 100% de votación, con casillas con más votación que electores, las famosas urnas embarazadas, y habrán que analizarse por parte del organismo local. Sin embargo, yo creo que Morena se merece un juicio justo en torno a esta elección y el resto de las elecciones locales en donde no le ha ido como se ha esperado, en donde Andrés Manuel López Beltrán no entregó los resultados que había prometido. Entonces yo creo que Morena había se pasado equivoca. en Veracruz. Entiendo que de dientes para afuera esa sea la narrativa por parte de Morena. Espero que esa no sea la narrativa hacia adentro, porque estarían cometiendo un error. Creo que también el PRI se equivoca con esta narrativa triunfalista, porque ahora entro un poco más a ello, pero esta es una elección a todas luces excepcional. No solamente es excepcional, sino que podría pensarse que es una elección que funciona como un espejo contrario al PRI en el resto del país o en otros estados. Como bien dice Rubén, en el caso de Coahuila están bien evaluados. Como bien dice Rubén, en el caso de Coahuila tienen buenos resultados en materias importantes como es seguridad. Desde lo que fue su administración, así ha sido. En el caso del PRI tienen control territorial, PRI Coahuila. También tienen el control del calendario electoral. No es coincidencia que el domingo hayamos visto una elección como la que denominamos huérfana, en donde solamente fuimos
a ver los resultados por parte de congresos locales. Y también un estado en donde ser priista es una cosa identitaria, en donde, contrario al resto del país, no pesa tanto la mala imagen del partido, la mala imagen de su dirigencia, sino que está bien visto ser priista. Yo creo que Alito entiende muy bien esta anomalía. Y tan entiende esta anomalía que no importa que el Partido Acción Nacional, que Movimiento Ciudadano perdieron el registro, bueno, Sí, perdieron les fue la en capacidad feria. de tener financiamiento local en este estado, que está llamándolos. Sacaron menos del nuevamente. 3%, ¿no? Sacaron menos del 3% y no obstante eso está llamándolos para que formen una alianza en el 2027. Entonces yo creo que esa invitación, no obstante esos resultados por parte del PAN y de Movimiento Ciudadano, por parte de Alito, lo exhibe de cuerpo entero. Yo creo que sabe que esto es una anomalía para su partido. Javier, ¿es una anomalía el PRI bueno, iba a decir Durango, porque Durango es el otro estado que gobiernan, pero no Coahuila? Yo diría que en el mapa nacional, Coahuila es una anomalía en el sentido de que es un estado donde el PRI nunca ha perdido la gobernatura. También es un estado con participación electoral que suele ser elevada. Tan solo en la elección judicial, el estado con mayor participación electoral Es cierto. fue Coahuila. Sí, sí. ¿No? Y ganó el acordeón y todo. O sea, hay El acordeón de allá. El federal. O sea, no sé bien qué pasó ahí, pero, pero es un estado con alta participación. Por ejemplo, Coahuila y Estado de México escogen gobernador el mismo año. Sí, un año antes de las A elecciones. un año antes de la federal. Y algo que se observa es, en Coahuila, los gobernadores priistas suelen ganar con más de 50 o 60% de participación o de votos, ¿no? Me corrija el diputado. Y en cambio en el Edomex era un bastión priista de baja participación electoral. El propio Peña Nieto y demás te ganaban elecciones con 40-45% de participación. Entonces en Coahuila hay una participación, una movilización electoral importante. También Coahuila geográficamente es muy grande, pero el grueso del electorado están en Saltillo y Torreón. Sí. En ese sentido se parece a Chihuahua, aunque en Chihuahua está desbalanceado. Juárez ya es más grande que Chihuahua. En Mucho fin. más grande. Pero es como de la historia de dos ciudades. Yo cuando estuve en Coahuila es lo que me dicen, ¿quieres entender Coahuila? Tienes que entender Saltillo y Torreón. Sí. Ahora, es cierto, es un estado donde el PRI el único estado donde el PRI no ha perdido. Y también ahí podemos ver, yo creo, hasta dónde tiene capacidad Morena de avanzar o no. En Morena están diciendo, todo quedó igual, ¿no? No, pero es que sí, el PRI se ha llevado los 16 distritos en las últimas 3 o 4 elecciones locales, pero por ejemplo Morena había aumentado su votación de 20 a 26% entre 2020 y 2023 y ahora bajaron a 22%. Y el PRI está en su nivel, ¿no? Sí. 51%. El PAN también, hace 6 años el PAN tuvo 20% de votos en Coahuila y ahora se quedaron... El PAN era la principal oposición en algún sí, momento sí. de Entonces, Coahuila. hay que ver algo ahí. Cuando Manolo Jiménez ganó la gobernatura, ganó en coalición, pero creo que la mayoría de los votos Sí, sí fue. venían del PRI. Sí. Ahora no hubo coalición. Entonces queda esta duda de si de veras desapareció el PAN en Coahuila o simplemente de manera estratégica tenían claro que había que votar por el PRI. Yo lo diría, a ver, si solo estuviéramos hablando de Coahuila, yo diría, ¿y cuándo va a llegar la alternancia y la fragmentación política a Coahuila? En el mapa nacional es una señal saludable, que no todo el país es territorio de Morena, Sí. y que se les puede derrotar. Hemos visto muchos líderes priistas aceptan embajadas o entregan las plazas, Sí. y yo lo que veo en Coahuila es que hay un grupo político que defiende la plaza. Totalmente, exitosamente. totalmente de acuerdo. Rubén, el PRI ahorita tiene dos bastiones, que son Coahuila y Durango. ¿Puede de ahí construir el PRI para resurgir, ahora sí como el ave fénix? Porque efectivamente, si uno ve las encuestas, la imagen del PRI a nivel nacional es muy mala, Rubén. Es muy mala. ¿Estarán de acuerdo ustedes con eso? Sí quedó una muy mala imagen del PRI a nivel nacional. A ver, yo no estoy muy de acuerdo, pero A ver. déjame te cuento que, por ejemplo, en Nuevo León lo vemos con una gran posibilidad Para el año que entra. para el año que entra. Gobernamos la ciudad de Sí, Monterrey. con Adrián, sí. Adrián de la Garza, un Sí. gran alcalde, pero también gobernamos Apodaca, gobernamos Santiago, en Nuevo León. Entonces, tenemos una fortaleza que nos puede llevar a la gobernatura de Nuevo León, pegado a Coahuila. Se muere su abuelito, Rubén, si pasa eso, ¿no? Bueno, ahorita anda batallando por otras cosas. Con el Mundial, por ejemplo. Exacto. Nosotros gobernamos la capital de San Luis Potosí. Nosotros
gobernamos una de las ciudades más grandes de Zacatecas y creo que en una alianza con Acción Nacional podemos recuperar nosotros Zacatecas. Y Alejandro Moreno, desde el triunfo, dice, a ver, preparémonos para una gran alianza. Vienen 17 gobernaturas y todo lo demás que sabemos y con esto podemos enfrentar a Morena. ¿Tú estás de acuerdo con esas con la alianza? Yo Sí. desde siempre he estado con la posibilidad de las alianzas o las coaliciones. Mi, digamos, punto de vista es que pueden ser estratégicas, que hay lugares donde es defender el voto Sí. por separado. Hay otros donde podemos llevar candidatos. O sea, una alianza juntos. muy pragmática, digamos. Sí, y hay otros donde pues no se dan las condiciones para que dos fuerzas estén juntas. Bueno, cada quien juegue separado. Pero yo sí veo esa posibilidad. Ahora, Me el PAN gustaría las que se prohibió, diera. ¿no? El PAN entiendo que está prohibido. Prometió que no iría prometió en que no irían alianza. en alianza, ¿no? Sí, pero yo... El PAN nacional. El PAN Sí. nacional. PAN Sí. Sí. Pero en los estados hay un gran convencimiento de que podemos ir juntos y deberíamos En Nuevo ir León, por juntos. ejemplo, si va el PAN y el PRI, tienen mayor probabilidad de ganar que si van separados, ¿no? Sí, una gran probabilidad de triunfar. Y creo que ahí es un lugar donde se está empujando para las coaliciones. Creo que en mi estado también, a nivel local, tanto Acción Nacional como el PRI querían la coalición. Fuimos con Unidad Democrática de Coahuila, pero creo que así es en muchas partes. Sí. También hay que hacer la oferta a Alejandro Moreno y hay que esperar a que esto madure. No tiene que ser de un día para otro pues la respuesta. Pero desde ahí, desde Coahuila, ¿ves un posible resurgimiento del PRI? Sí, porque además te digo, hay otros indicadores. Por ejemplo, está Durango. Sí. Durango, pues Morena se fue al tercer sitio en la capital. Sí. Me regresaría un poco a lo que se dijo hace rato. Veracruz no le fue bien a Morena. No. Durango no le va bien a Morena. Y ahora Coahuila no le va bien a Morena. Entonces yo sí creo que hay la oportunidad de detener a Morena y construir otro país pues más plural, sin tanta polarización. Vanessa. Creo que para comprender la elección de Coahuila de este domingo y para que seamos muy cuidadosos para saltar a conclusiones generales para otros estados, para el resto del país, hay que entenderlo como es, y yo pienso que es una anomalía, porque como habrá visto la gente, lo que vimos el domingo en Coahuila fue una elección aislada no solamente en términos nacionales, no hubo otra elección en el país, Sí, sí. pero también en Coahuila no se eligió nada más que Congreso local. Está separada de la elección de alcaldes y está separada de la elección de alcaldías. Solo estuvo en juego 25 diputaciones, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Eso es una anomalía en México, porque desde el 2014, de la reforma político-electoral, lo que buscamos hacer Consolidar. es que exista una concurrencia entre elecciones para que sean más baratas, para que haya más participación. Y en Coahuila lo que ha sucedido es que el Congreso local, controlado por el PRI, no ha permitido que exista esa consolidación. Y les ha funcionado. Eso lo que provoca es que existan elecciones como la del domingo, que se llaman elecciones huérfanas o elecciones de estructura, que sabemos muy bien lo que provocan. Y provocan, uno, que lo que controle mayormente la elección sea la estructura territorial. Aunque la participación fue alta, Vanessa. La participación fue alta, pero si la comparamos con la elección anterior del 24, en donde también hubo ayuntamientos y elección federal, que fue el 64%, vaya, sí es considerablemente menor y a menor participación sabemos que tienen más peso las estructuras territoriales. Sí, sí. Luego también sabemos que en este tipo de elecciones pesa menos la marca nacional, es decir, pesa menos la popularidad de Morena, pesa menos la impopularidad del PRI, de su dirigencia, y pesan más las dirigencias locales. Y es verdad que Manolo Jiménez y otros cuadros se encuentran bien evaluados. De hecho, Rubén nos podría ahorita explicar un poco cómo es esa estrategia de pulverización de las elecciones, porque efectivamente tiene un efecto en el resultado electoral. Por eso creo que es muy difícil o algo irresponsable que pensemos que de esta elección tan particular, con un calendario pulverizado, no heterogéneo con el resto del país, podamos saltar a conclusiones para el resto del país o para otros estados. Es parte de la estrategia, si puedes contestar, Sí, puedo contestar. el que quede aislada, digamos, la elección para tener una ventaja. Pero esto, que estén separados, fue hace más de una década. Sí. Y es producto... Pero no la han cambiado como en otros estados. No se ha cambiado. Exacto. Esto, lo único cambio que hubo en el pasado fue una alcaldía de un año para empatarlo con los federales. ¿Y con la no elección tienen federal. alcaldías ustedes de 4 años? No, son de 3, Son pero, de 3. pero Ajá. teníamos desfasado y hubo una orden desde el centro a partir de una reforma constitucional de que
se empalmaran Ok. elecciones. Y la que se juntó fue la de alcaldes, pero tuvimos una alcaldía de un año. Ok. Entonces, esto ha sido así siempre. Yo te diría rápido que en la última elección de gobernador fue alcaldes, perdón, fue diputados, fue diputados locales y ahí está el mismo resultado. Y en También se llevaron 16. Sí, 16. Y en la elección federal pasó algo muy singular. A nivel federal estábamos en coalición y perdimos la presidencia de la República, perdimos la senaduría, pero ganamos las diputaciones junto con el PAN. Pero en esa misma elección hubo concurrencia de alcaldías y las alcaldías las ganó solo el PRI, sin alianza. O sea, Entonces, es que es la fuerza el del ciudadano va y vota también. Y O sea, va hubo mucho decidiendo- voto dividido. Es lo Va que estás decidiendo diciendo. su futuro. Sí. Aparicio. Sí, no señalar eso, sí, porque recordemos el mapa de 2024. Sí. Morena ganó en todas las entidades, creo Salvo Aguascalientes. Y a pesar de eso, al ver los resultados locales, viendo las elecciones locales, Coahuila es un bastión del PRI. Yo creo que sí hay algún tema con el calendario. Los estados tuvieron que alinear alguna de sus elecciones con las federales, pero puedes mover la de gobernador, la de alcaldes o la de Congreso. Pero creo que hay algo más que eso. Quiero retomar el tema de las coaliciones. Este año no hubo coalición en Coahuila, pero hace 3 años, igual, el PRI, bueno, la coalición, hace 3 años era coalición con el PAN y con el PRD, y también la coalición ganó los 16 distritos, pero fueron 9 para el PRI, 5 para el PAN y 2 para el PRD, Que se repartieron. que se repartieron por la coalición, digamos. Sí. Digamos, un reparto generoso, por así decirlo. Ahora, pues todo se los llevó el PRI, igual que hace 6 años. Entonces, yo creo que el argumento en favor de las coaliciones es aritmético, es evidente. En una elección de mayoría relativa, si no tienes segunda vuelta, el incentivo, la estrategia dominante es hacer una coalición. Morena lo hace, en su momento el PRI lo hacía con el Verde. Yo creo que ahorita tendrían que volver a hacerlo. Entiendo que de manera retórica. O sea, le tengan das la que- razón a Rubén de que eso es lo que le Yo creo que si conviene a la tienes un oposición. partido tan dominante como Morena, en Venezuela no se lo preguntan si arman o no arman coalición contra los chavistas. No, bueno, pero te voy a decir, nosotros en México sí nos los preguntamos después del 24, Sí, que sí. le fue muy mal a la coalición. Claro. Ahora faltó, pues, se separó Movimiento Ciudadano. Pero es cierto, Sí. puedes tener una candidatura que no cuaja, que sea en el 24. Yo creo que la candidatura de la coalición pues no creció lo que se esperaba. Y Movimiento Ciudadano creció más de lo que se esperaba. Yo estoy hablando de una coalición de bloque opositor. Un bloque opositor. Un bloque opositor. O sea, hacer la elección morena, antimorena, digamos. Para mí sería lo más natural. Ahora, como también hay elecciones locales, es cierto que puedes pensar en una coalición para para la presidencia. Y a nivel local, pues defiendes. O sea, de No, repente lo que el dice PAN, Rubén, el PAN de pragmático, aquí sí Guanajuato- vale la pena, aquí no vale en la pena. Guanajuato y ¿no? Querétaro, el PAN no le gusta hacer coalición. Bueno, pero hay otros territorios. Lo vimos en 2021 en la Ciudad de México. La coalición, como el éxito que tuvo la coalición al sumar votos del PRI y del PAN. Entonces, ese argumento aritmético está ahí. Ahora, sí es difícil un poco en la retórica, pero ya está. O sea, ¿no? Morena contra el PRIAN. Bueno, pues, ya estás ahí. Yo tengo una pregunta y aprovecho que está Rubén acá porque tú fuiste gobernador y lo vas a entender bien. A ver, la oposición tiene muy buenos gobernadores. A ver, el gobernador Curi de Querétaro es buenísimo, o sea, ha entregado muy buenos resultados, está muy bien evaluado. El gobernador Manolo Jiménez de Coahuila está muy bien evaluado. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a esos gobernadores luego tener una proyección nacional y convertirse en candidatos naturales de sus partidos a la presidencia de la República, Rubén? Bueno, O sea, pues- yo pensaría después del resultado del domingo, pues Manolo Jiménez se convierte en candidato presidencial. Bueno, falta tiempo y él tendrá que tomar esa decisión. Es una decisión también personal. Porque además ha gobernado bien. O Pero sea, es una figura ya nacional que, por cierto, por ser una elección sola, pues ahora todo el mundo volteó para allá. Claro. Ahora, de los estados han venido Fox. gobernadores para ser presidentes. El caso pues, Fox, de Peña. Peña. Ahí está Peña, Sí. que han sido gobernadores. Entonces todavía falta un poco de tiempo. Yo creo que el 27 nos debe de centrar cómo vamos a enfrentar el 27 y yo creo que la mejor manera es coaligados de una manera inteligente. Te lo pregunto porque, Rubén, porque se habla mucho de la falta de un liderazgo natural ahorita de la oposición. No hay una figura natural de oposición. Me voy a ver a lo mejor muy marxista, pero yo creo que tiene que haber
condiciones objetivas y subjetivas. Ah, caray, hombre. Entonces, tiene que... Hegelianos. Sí, vaya. Tiene que verse que las cosas están mal y se tienen que sentir. Y en este país, quiérase que no hay una ilusión financiera, que la gente piensa que tenemos dinero todos. Sí. Producto de los programas sociales, estoy de acuerdo, Sí. producto de la difusión al aumento salarial y producto de las remesas. Entonces, pareciera que las cosas van marchando bien, aunque los números dicen otra cosa, hablando de las finanzas del país. Muy bien. Vanessa. Bueno, yo quiero cerrar hablando del gran perdedor. Hablamos mucho de los grandes antagonistas, del Sí. PRI y de Morena. Pero a mí no me deja de resultar irónico que 2 años después de que tuvimos esta filtración por Marco Cortés de esta famosa carta en donde el PRI y el PAN se repartían cargos en Coahuila, recordarás, Leo, Sí, cómo no, notarías, hasta las notarías. el Instituto de Transparencia, universidades, importantes cargos públicos que parecían decirnos cuán estrecha era su alianza, y ahora a partir de la elección del domingo pues vemos qué tan necesaria era esa alianza para el PAN, que perderá todo financiamiento, que quien durante tantos años fue la fuerza opositora en el Estado, en 2017 Sí. estuvieron a casi 5 puntos de diferencia en la elección Sí, sí, a sí. gobernador. Hoy estén perdiendo el registro. A mí me parece de lo más irónico. ¿Y qué se va a hacer el miedo que Alito Moreno, que el PRI nacional va a intentar explotarle a Acción Nacional para que vayan en esa alianza? Pero repito, yo creo que no es tan claro, no es una línea recta la conclusión que se sigue de esas premisas. Ayer me decía un buen amigo, y me parece una buena conclusión, que en Coahuila no ganó, no cambió. En Coahuila no cambió quien gana, pero en Coahuila sí cambió quien compite. Ahora Morena está abajo. Así, bueno, y sería bueno que mencionaras Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano a nivel nacional se estancó. No pasa del 10% y posiblemente pierda Nuevo León en el año que entra, ¿no? Muy probable. Es probable y bueno, pues les quedaría Jalisco nada más, ¿no? Y muy seguro Álvarez Maínez de que no van en alianza con nadie, ¿no? Sí. Ayer justo lo entrevistaban a partir de los resultados que viste en Coahuila. Sí, ¿va con coalición? ellos han sido muy No. consistentes en eso, en que no les conviene, ¿no? Aunque piensan que podrían ganar Zacatecas con Álvarez Maínez, yo no sé cómo, pero en fin, ¿no? Cada quien hace sus cálculos. Pero Movimiento Ciudadano le va mal, Javier. Sí. Sí, bueno, le fue bien el año pasado en Veracruz. Le y de fue nuevo, bien en Veracruz, sí. tiene cierta fuerza Pues por Dante. desde históricamente. Ahora, yo diría, para evaluar, el argumento de la coalición, no es adecuado evaluar las ventajas de una coalición en un estado bastión. Porque es cierto, con coalición y sin coalición Ganas. hubieran ganado Claro. el PRI. O sea, y es posible que en Durango también, ¿no? Sí. Y el PAN a lo mejor no necesita la coalición en Guanajuato. No, donde necesitas la coalición es donde está fragmentado el voto. Si no haces coalición, llega de gobernador Cuauhtémoc Blanco. También lo hemos visto, gobernadores con 30, 34% de votos. Y a nivel nacional es el ¿no? caso, ¿no? Sí, lo hemos visto en Oaxaca también, ¿no? El voto muy fragmentado. Yo creo, a ver, entiendo el argumento. Los partidos de oposición sí tienen que reconstruirse. Por ejemplo, yo veo que les cuesta trabajo refrescar sus liderazgos, ¿no? Pero yo creo que entre las encuestas y los resultados electorales, pues los hacen humildes, ¿no? Puedes decir, no, vamos solos todos. El argumento de la coalición, creo que es frente a un partido dominante, digo, esto lo vivimos durante en los 90, ¿no? Que tiene cierto sentido. Movimiento Ciudadano, bueno, sí, ya tiene cierta fuerza en Nuevo León y en Jalisco, pero por ejemplo, yo lo pondría así sobre la mesa. Digo, no sabemos. Yo En creo que Campeche, el resultado de 2027 nos va a decir cuál es la verdadera fuerza de los partidos. Yo creo que les convendría ir pensando en la coalición desde ahora, pero si no lo hacen, el resultado de 2027 nos va a decir por dónde va. Porque puede ser que Samuel García, Manolo y Maru Campos, los tres se asuman como precandidatos presidenciales, pero hay que ver cómo les va en sus estados. Ahora, no es casualidad que son estados del norte. O sea, esta idea de compraron los votos en Coahuila. No, a ver, Coahuila no es un estado pobre. No. O sea, el argumento del sureste no camina tan fácil en Coahuila. Ahora, el PRI sí es eficaz con la movilización electoral Tiene estructura. en Coahuila, sí. No, sí, pero sí. no es la misma estrategia del sureste. Por lo menos lo que yo he visto en campo en Coahuila. Totalmente. Bueno, me queda tiempo para una última ronda de conclusiones. ¿Con qué concluyes, Rubén? La oferta que hace Alejandro Moreno de la alianza, Sí. pues yo creo que es, desde el punto de vista estratégico, muy interesante y muy importante.
Porque no solamente estás enfrentando a un partido político, estás enfrentando a un régimen que puso sobre la mesa la reelección de los magistrados, un régimen que puso sobre la mesa, por ejemplo, pues, el tema de desaparecer los órganos autónomos, que está presionando todos los días pues, para quedarse con más espacios, que presiona a los medios de comunicación y que no tiene la intención de irse. Entonces, no solamente es enfrentar a un partido que puede ser Morena, sino es enfrentar al régimen. Y ahí toma otra escala la propuesta de Alejandro Moreno, porque tenemos que defendernos para que siga habiendo democracia en este país. Pero de alguna manera ese argumento, Rubén, ya existía en el 24 y no funcionó. Pero yo creo que ahora toma otra dimensión. Okay. Si nosotros vemos, por ejemplo, las últimas reformas que llegaron a San Lázaro, pues fueron reformas de Estado que por más argumentos que se pusieron en la mesa, pues no hubo discusión. No, bueno, el regalo a los magistrados Era del levantarse tribunal. la mano. Y ese regalo fue a último momento. Después de eso dicen, bueno, pues si no nos juntamos, pues ¿qué va a pasar? Traigo a colación Venezuela. En Venezuela un día se le ocurrió a la oposición no jugar. Pues no. No, le pasaron por arriba. Por arriba. Acá, en tiempos del PRI, hubo una amenaza de Acción Nacional y del PRD de no jugar si no salió una reforma electoral. E inmediatamente el PRI reaccionó con la reforma electoral. No, hombre, acá estos se quedan con todo. Bueno, por cierto, hubo también, acuérdate, la posibilidad de la alianza Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox, Claro. que no se hizo y fueron separados y sí se fue el voto útil hacia Vicente. A ¿no? Vicente. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente y por eso creo que esa oferta es bastante buena y que puede ser, pues, con diversos matices, ¿no? Desde un candidato junto hasta defender el voto. Y también veo enfrente muchas dificultades de Morena. Esto que está pasando con los maestros de la CENTE, más allá de si uno está de acuerdo o no con el esquema pensionario y de las estrategias que tiene la CENTE, pues es producto de incumplimientos que ha hecho Morena a ofertas electorales. Correcto. Y si pones junto a esa, la del salario mínimo profesional, que está guardada en un cajón en el Senado, ya después de haber sido aprobado en diputados, senadores y las legislaturas, pues son promesas que se incumplieron y todo ronda en que no hay dinero. Entonces, Morena está empezando a sufrir esos problemas. ¿Con qué concluyes, Vanessa? Bueno, en favor de los argumentos de la coalición, poniéndome en sus zapatos, y contrario a la narrativa que se ha instalado en la opinión pública de que Morena se desplomó el domingo, quisiera comparar lo comparable, porque la elección que vimos el domingo a Congreso local es comparable con la elección de 2020, también únicamente de Congreso local, en donde el PRI este domingo se llevó el 51%, hace 6 años el 49%, Morena este domingo el 22.58%, hace 6 años el 20%, es decir, hay una variación porcentual del 3%, no hay verdaderamente un desplome, y considerando que en 2020 traían el arrastre de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Entonces, bueno, ese sí es no un tema importante, ¿no? Ya no tienes a López Obrador. Y tienes a lo que parece ser un mal operador, Andrés Manuel López Beltrán, en territorio. Entonces, con ese desplome del 2%, a mí no me parece, vaya, con esa reducción del 2%, yo creo que no podemos hablar de un desplome. Muy bien, una última conclusión. Sí, no es un desplome, pero les ha costado otra. O sea, hace 3 años celebraban el crecimiento de Morena y ahorita bajaron. No, yo creo que la conclusión importante, hay que poner cada elección local en su contexto. Claro. Y yo siento que también el paso de los años va poniendo el piso parejo entre los partidos, en el sentido que todos los partidos ya tienen el desgaste de estar en el gobierno. Esta promesa de cambio verdadero y voy a acabar con la corrupción y no somos iguales de Morena, pues creo que es un discurso que ya lleva 7 años y como que ya no funciona. No, bueno, y con lo de y eso, Sinaloa... ojalá que regrese la competencia política a nivel local, porque en los últimos 6 años yo he revisado, las elecciones de gobernaturas se estaban haciendo cada vez más reñidas y de 18 para acá se han vuelto cada vez más holgadas. Entonces, eso, más la captura del Poder Judicial, la sobrerepresentación, la captura del Tribunal Electoral y del INE, es de, bueno, estamos en una contiendas electorales con los dados cargados. Entonces, por eso yo creo que el argumento en favor de la coalición de la oposición es ineludible. Bueno, pues ahí está. Déjame, porque te quiero hacer una pregunta rápida. ¿Tú crees que la oposición tenga chance de oportunidad de ganar en Sinaloa el año que entra? Sí,
Yo creo que sí. También depende. Digo, tomando en cuenta lo que ha pasado en Sinaloa. También ¿no? depende de la inteligencia con la que actuemos, del candidato o candidata que sea, y de que podamos defender los votos en las casillas, porque Parecería que el PRI llevaría la mano en esa oposición, ¿no? pues Porque tenemos personajes muy interesantes en nuestro partido, pero ahí la violencia sigue. ¿Hay condiciones para una elección el año que entra? La tiene que propiciar el gobierno y la tiene que propiciar, para que haya elecciones, Sí. la tiene que propiciar el INE. Mira, yo tengo una diferencia ahí con el INE en esto. El INE ha hecho investigaciones de todo y ha empujado grandes cambios como el tema del género. Pero en tema de seguridad le saca la vuelta siempre. Sí. Ni hay estudios, ni hay reflexiones, ni pudimos hacer una reforma hace unas semanas para blindar las elecciones. El PRI propuso temas muy específicos para blindar las elecciones. ¿Qué hacer cuando matan a un candidato? ¿Qué hacer cuando lo secuestran? ¿Por qué hay lugares donde solamente hay un candidato? ¿Por qué a las mujeres hay lugares donde no se les deja competir? Todo eso nosotros lo pusimos sobre la mesa, pues no se votó. Pero eso hay que hacerlo tarde o temprano. Y si hay condiciones para ganar. Pues sí, porque va Sinaloa, digo, dentro de las 17 gubernaturas, todas van a estar interesantísimas, sin lugar a dudas. Pero Sinaloa, ¿no? O sea, con todo lo que ha pasado, pues va a ser como un lugar donde hay Laboratorio. que echarle el ojo pues muy seriamente, ¿no? Y además, Morena podría argumentar que hubo injerencia extranjera por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, La última reforma. que es la última reforma. Gracias, Rubén, por haber venido. Igualmente, Javier Aparicio, gracias. Vanessa, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.